18:39 en Tucumán. Seguimos con la Tucumana de tarde. Estaremos acá hasta las 20 y ya tenemos invitados con nosotros porque más de 50 familias de empleados estatales de Tucumán reclaman indemnizaciones por fallecimientos durante la pandemia. La ART Populart, que maneja fondos aportados por los propios trabajadores durante décadas, se niega a pagar y lanzó una denuncia penal contra los abogados que los representan. En el centro del escándalo, 5.000 millones de pesos, una causa paralizada por 3 años que se reactiva justo cuando comienzan los embargos y la paradoja de acusar implícitamente a viudas y huérfanos de ser parte de una organización criminal, según consigna eltucumano.com. Y para hablar de esto, están justamente con nosotros los abogados Héctor Sandoval y Mariana Pérez Lucena. Bienvenidos a la Tucumana. ¿Cómo les va? Gracias, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, cuéntenos un poco, nos hacían acá una aclaración antes de arrancar, ¿no? Fuera del aire, que todavía están en la etapa de investigación penal y que ustedes se encuentran por el momento solamente acusados, no están imputados. Así es, sí. Lo queremos aclarar porque por ahí en otros medios se habló ya de imputaciones formales y penalmente hablando, esto es una denuncia penal que inició en el 2022 y como bien decías vos recién, estuvo 3 años casi inactiva y bueno, se reanuda, si se quiere de alguna manera, en agosto de este año, que coincide con la obtención de sentencias favorables que nosotros tenemos. Nosotros somos abogados laboralistas, ¿sí? Entonces estamos litigando, estos juicios los llevamos en la justicia laboral ante la negativa de Caja Popular de pagar las indemnizaciones que debe por muertes de trabajadores del Estado durante la pandemia. Nosotros estamos representando a los familiares, que son los que tienen derecho al cobro. Entonces, bueno, empezamos a obtener las sentencias favorables en la justicia y tampoco pagaban, porque la sentencia obviamente te obliga un juez a que pagues. Se niegan a pagar, entonces trabamos embargos. Nosotros ese dinero, tampoco es cierto por ahí las sumas de las que están hablando, que en realidad ellos ponen el foco en nosotros, que somos mandatarios. Nosotros estamos ejerciendo nuestra profesión y en realidad ese dinero lo tienen que cobrar nuestros clientes. O sea, la denuncia penal es claramente para entorpecer las causas laborales en las que nosotros estamos obteniendo sentencias favorables en todos, y no solamente en primera instancia, porque ellos van también apelan, también pierden, entonces ya inclusive hasta la corte llegaron. Nosotros tenemos sentencias firmes y de pronto nos vimos envueltos en esta denuncia. Fuimos allanados nuestros estudios jurídicos, nuestros domicilios, y bueno, obviamente queríamos decir que no estamos imputados y pasaron 3 años sin que eso suceda porque no tienen ningún elemento hasta ahora. Sin embargo, ya sufrimos desprestigio mediático. También aclarar que el Colegio de Abogados, nosotros le presentamos nuestra situación y ellos nos dieron su apoyo y están interviniendo activamente en la causa penal. A ver, para ordenar un poco la historia, digamos, si se quiere cronológicamente, estamos hablando de 50 personas que fallecieron durante la pandemia y que eran empleados estatales. Fallecieron cumpliendo sus tareas. Exacto. ¿Es así? Así es. ¿Eran trabajadores esenciales? Eran trabajadores del Estado, empleados públicos, fallecieron durante el año 2020 y 2021. Sí, eran trabajadores esenciales, pero hay que hacer una diferencia acá, una distinción entre año 2020 y 2021, porque en el año 2020 regía el decreto 367 del 20, y en ese momento sí se diferenciaban a los trabajadores de esenciales o no esenciales. Luego en el año 2021 ya no. En el año 2021 es otro decreto reglamentario y ya la presunción que establecen estos decretos se amplía a todos los trabajadores en general. Bien, entonces estas personas se contagian de COVID durante sus tareas laborales. Así es. Y tienen un desenlace fatal, fallecen. Así es. Y tienen derecho a cobrar esa indemnización. Claro. Estos decretos establecían que si la persona estaba en servicio y al estar prestando tareas de forma presencial, podían iniciar un trámite ante la comisión médica. Este trámite
que es reconocimiento de la enfermedad COVID como enfermedad profesional. Lo podían iniciar los trabajadores o, en estos casos que nosotros representamos, los familiares, atento a que los trabajadores que estuvieron prestando servicios fallecieron después del contagio. Claro. Y eso se debería haber hecho, no digo automáticamente, pero con un trámite simple. Sí, el trámite es simple. En todos los casos, las denuncias, los formularios de denuncia fueron suscritos por los empleadores. Estamos hablando de municipalidades, comunas rurales, Ministerio de Educación, incluso trabajadores del Poder Judicial. Entonces, para iniciar el trámite, los empleadores, que eran los encargados de cada área de la administración pública, suscribían estos formularios de denuncia, que realizar la denuncia, se presentaban esos formularios ante la ART, que es Caja Popular. Esta ART recibía las denuncias, no cumplía con la normativa vigente, que es cuando reciben la denuncia tendrían que haber rechazado los siniestros. En todos los casos fueron aceptados, y al aceptar el siniestro, ya con la sola aceptación, ya tienen que pagar. Claro. En todos los casos, nosotros que representamos a más de 50 familias, iniciamos los trámites ante la Comisión Médica, que es la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, y en todos los casos obtuvimos dictámenes médicos favorables. Claro. Y esos dictámenes en la Comisión Médica, que en la etapa administrativa, no fueron apelados tampoco por esta ART. O sea, al momento que tienen que realizar el pago, realizan la denuncia penal. Bien. Por ahí, si me permitís, perdón, sí. Estaría bueno por ahí si nos puede explicar un poco en detalle cuál es la función que tiene la ART y cómo funciona con el trabajador activo, digamos, los aportes que va haciendo para este escenario, y cuál es el normal desenlace que tiene el pago y cobro de esa indemnización en condiciones en las que no queda por ahí judicializado, como la instancia en la que están ustedes, digamos. Sí. Y la ART en este caso es Caja Popular, que asegura a todos los trabajadores del Estado. No es una obligación, pero bueno, en Tucumán llama poderosamente la atención que la única ART de todos los trabajadores del Estado sea Caja Popular. Esta ART tiene obligaciones de control y prevención, y control. Son las encargadas de asegurarse que las personas que están prestando tareas estén seguras, ¿verdad? Sí. De encargarse de que el empleador les preste los elementos de seguridad correspondientes, de encargarse de que se hagan chequeos eventuales médicos. Cuando inicia la pandemia, con mayor razón tendrían que haber realizado esos controles de prevención. Caja Popular no los hizo. Estos controles consistían en asegurarse que las personas que estuvieran prestando tareas sean personas sanas, menores de 60 años, que no tengan ningún problema preexistente de salud. Comorbilidades, por ejemplo. Claro. No lo hicieron. En todos los casos, cuando la Comisión Médica, la Superintendencia les pedía que acrediten que hayan cumplido con esas medidas de control y de prevención, no pudieron dar cumplimiento porque nunca realizaron tales medidas. Perdón, sí. Respondiendo también un poquito a lo que preguntabas, en un caso normal, no como nos pasó a nosotros, quizás por el volumen después que empezamos a tener. En un caso normal, ante la propia ART, que es quien recibe la denuncia y que viene suscrita por el empleador, es el empleador el que da fe de estuvo trabajando, el último día presencial fue tal, etcétera, etcétera, una serie de requisitos. Ese formulario se presenta ante la propia ART, que ahí es donde decía el doctor, tienen un plazo para rechazar. No rechazaron, te mandan una carta, si lo aceptasen, te mandan una carta documento diciendo ponemos a disposición la liquidación tal, que en algunos casos pasó, en los primeros, porque esto también era una cuestión novedosa. Claro. Quizás por ahí no se vieron venir el volumen. Entonces, los primeros fueron pagados, algunos, no sé el número, pero algunos pagaron, incluso pagaron mal, pagan de menos, que después se pide las diferencias. En un momento dejan de pagar, porque entraban otras denuncias, y no solo nuestras, sino, esto también hay que aclararlo, de otros colegas, claro, que no tuvieron ningún problema. Ellos pusieron el foco en nosotros tres, que tampoco estaba presente nuestro colega, que es Julio Campero, porque bueno, los tres nos agrupamos porque teníamos mucho, entonces para trabajar en conjunto. Eso sería lo normal. Ahí te pagan ante la negativa o el rechazo si vas por superintendencia.
Entonces nosotros con mayor razón tuvimos que pasar el filtro de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo. Una autoridad superior además. De la Nación. Claro, claro. Entonces suena como muy loco, o sea, que 3 años después ellos vengan y digan, no sé, que nosotros nos asociamos de pronto con toda la administración pública de la provincia, con la superintendencia, con jueces laborales que nos están sacando la sentencia. Tampoco nosotros participamos de ninguna manera en la suscripción de los formularios, porque interviene un empleador que, a ver, va a la persona que tiene derecho al cobro, le pide al empleador, fírmame esto porque lo tengo que hacer trámite ante la ART, y después nos buscan a nosotros como abogados. Nosotros somos mandatarios. Claro. Entonces, en la realidad, traducido, hoy estamos siendo investigados por el Ministerio Público Fiscal porque esta gente armó todo esto para entorpecer los cobros y estamos siendo investigados por ejercer nuestra profesión de abogado. Eso lo determinó el colegio en un dictamen y no es, a ver, es paradójico, como dato curioso, si se quiere. Hoy uno de nuestros querellantes, que es la doctora Patricia Neme, y José Díaz, que es el interventor, porque él es el querellante también, se vieron envueltos también en una acusación en la causa de los jugadores de Vélez, que supuestamente se los acusa de haber armado, haber plantado pruebas o manipulado pruebas. Entonces, la verdad que a nosotros nos resulta alarmante que del otro lado nosotros estemos como acusados y nos esté querellando estas personas. Claro, ¿sí? Lo que por un lado ellos están siendo denunciados, o están haciendo ustedes, digamos. Y sí, ¿por qué no? El argumento de ellos, ¿cuál es? O sea, concretamente para denunciarlos a ustedes, ¿de qué los acusan? ¿De haber falsificado pruebas para cobrar estas indemnizaciones? Bueno, ellos lo que dicen, ahora siempre recalquemos 3 años después, sí, claro, de que tenemos sentencias en los juzgados, 12 juzgados laborales, chicos, 12, 6 cámaras, todas nos dan la razón y todas evaluaron esa documental que ahora ellos 3 años después dicen que está adulterada. Puntualmente estos formularios que yo explicaba recién que los suscriben los empleadores, o sea, gente de reparticiones públicas. Sí. Bueno, según ellos, estas personas cambiaron datos. También lo que empezaron a hacer es a buscar empleadores mediante investigadores internos, cosa muy rara, y hacer que se retracten. 3 años después hicieron que abajo de las denuncias pongan, en realidad no venía a trabajar, esta persona tenía comorbilidad, estaba dispensada, tenía licencia. Eso es lo que están intentando hacer en penal. Claro. Además, que calculo que para quienes han firmado como supervisor o en su caso ha sido un trámite burocrático, uno de tantos papeles que firman, claro, y te vienen a pedir sobre uno de, no sé, 300 papeles al día capaz que firman. Así es. Para 3 años para atrás, una aclaratoria sobre eso. Totalmente, incluso algunos ya ni siquiera ocupan el cargo. Hoy claro, tenés gente que ya no está más. Algunos juicios laborales nosotros, porque el proceso te lo indica a veces, hicimos que vengan los firmantes a reconocer los documentos. O sea, realmente siempre nosotros estuvimos con la verdad y nos vimos envueltos en esto, siendo totalmente inocentes, sufriendo lo que sufre cualquier persona cuando tiene un allanamiento, cuando su nombre es ensuciado en los medios, diciendo cosas que no son. También es importante lo que vos decías de que los funcionarios, que vos decís que pueden firmar un montón de documentos y después que ni se acuerdan. También nosotros como abogados no tenemos la obligación, aunque fuera cierto en el hipotético caso, un abogado no tiene la obligación de controlar la documental que a vos te dará tu cliente, suponete. Claro. O sea, no tenemos participación de ninguna manera que lo quieras ver. O sea, viene tu cliente, te dice, acá tengo esto que me firmó mi empleador, necesito, doctor, hacer el trámite. Y bueno, eso fue lo que hicimos porque nos debemos a nuestra matrícula y a nuestro ejercicio profesional. Pero además no es extemporánea esa retractación. O sea, venir a hacerlo ahora cuando ya pasó todos los controles y ya ya le dieron la razón a ustedes en juzgados, en cámaras. Exactamente. Toda la denuncia que ellos realizan es extemporánea, justamente. Porque al inicio yo te decía, los empleadores, los agentes de la administración pública realizan la denuncia con estos formularios.
La ART tiene una normativa que debe cumplir. Esa normativa indica que cuando recibe la denuncia, tiene un plazo de 10 días para rechazar la denuncia. O sea, recibió la denuncia, constata la documentación y dice, no, esto no es así, te rechazo la denuncia. La ART nunca hizo, Caja Popular nunca rechazó los siniestros. Al no rechazar los siniestros está aceptando todo, está aceptando que el trabajador estuvo prestando tarea, que el trabajador se contagió en el ámbito laboral, que el trabajador no recibió elementos de protección, por lo tanto debe abonar la indemnización. Claro. A mayor abundamiento, cuando se realiza el trámite ante la comisión médica, la ART tiene otra instancia de defensa que tampoco la supo usar. Cuando la superintendencia le corre traslado de los trámites a la ART debía oponerse, debía defenderse, para que la gente lo entienda. Sí. Nunca se defendió. Al contrario, presentó la idéntica documentación que hoy dicen que está adulterada, incluso presentó informes de su propia área de prevención, donde constata que cada persona estuvo trabajando, cuáles eran las tareas, los horarios que se cumplía. Y a mayor abundamiento, cuando sale el dictamen, cuando la superintendencia emite el dictamen, la ART debió apelar esos dictámenes. No los apeló. O sea, pasó por varios filtros, aceptó el siniestro, convalidó el trámite, convalidó el dictamen, porque cuando tuvieron el dictamen desfavorable, ellos tendrían que haber apelado ese dictamen, no lo hicieron. O sea, tienen que pagar. Sí. Entonces, ¿esto qué es? ¿Una suerte de chicana judicial para demorar el pago? Sí, exacto. Como están usando penal como una vía casatoria, si querés, como una tercera vía, que de hecho eso se propusieron desde el principio, porque como la denuncia la inician en el 2022 y después ningún fiscal, pasó por 3 fiscales, Mariano Rivadeneira, Saltor, y ahora la tiene Hevia. Cuando asume Hevia, casualmente ahí fue que, bueno, empezaron con todas las medidas de nuestra contra y demás, pero lo que vos preguntabas de lo extemporáneo, claro, nosotros venimos investigados en realidad hace 3 años, y en penal eso es un plazo irrazonable. Vos no podés pedir medidas en cualquier causa que estemos hablando 3 años después. O sea, ¿qué pretendías encontrar en mi estudio o en mis teléfonos? Nos llevaron dispositivos. Si 3 años la causa estuvo muerta, parada. O sea, obviamente cuando en el 2022 la inician y venían acá los laborales que estábamos nosotros litigando y decían, no, este juicio, pedían un instituto que se llama prejudicialidad, que significa parame lo que tenés acá en laboral, porque estos abogados están acá todos sospechados, han defraudado al Estado, están al adulterado documental. Ahí empiezan como para tener algo de chicana acá. Claro. Y le salió mal también porque le rechazaron ese. Y por ejemplo, ellos podrían, ahora que el fiscal antes de la pregunta esta, los fiscales anteriores, ¿por qué no avanzaron nunca? ¿Desestimaron? ¿O cómo es el procedimiento ese? Bueno, nosotros no somos penalistas, claramente. Lo tenemos al doctor Santamarina en este momento, que está en nuestra defensa. Pero bueno, antes del doctor Santamarina, la verdad que nos asesoraba el doctor Toscano y no hubo movimiento. Nosotros nos dijeron que nos iban a llamar a una audiencia para formalizarnos cargos, y el mismo día después nos mandaron un mensaje de penal diciendo que se cancelaba la audiencia porque no tenían elementos. O sea, todas cosas rarísimas que iban pasando en el medio, como que se notaba que no tenían de dónde agarrarse. Todo el tiempo fue investigación penal preparatoria, así se llama ahora, ¿no, Héctor? Así es. Investigación penal preparatoria, y como son 50 siniestros, era como una mega causa. Primero la ponen como delitos complejos y empiezan a abrir investigaciones penales por cada siniestro separado, pero nunca llegaron a imputarnos ningún cargo. Claro. Es más, nosotros figuramos como denunciados principales, si se quiere, y después empezaron a agregar a nuestros representados, porque son los que verdaderamente, si vos me acusas del delito de estafa, el que comete el delito sería el que va a recibir el producto de ese delito, le llamemos, y en este caso el que va a cobrar la indemnización es nuestro cliente, no nosotros. Alguien que perdió un familiar. Alguien que perdió un familiar. Entonces acá la verdadera estafa es la que están sufriendo nuestros clientes, que perdieron, no solo perdieron un familiar,
vienen sufriendo 3 años, porque nosotros venimos batallando 3 años en laboral, sumado a la causa penal que nos arman, porque lo digamos, y ellos son las verdaderas víctimas. Pero sin embargo nos vemos nosotros como acusados, sumaron después a algunos de nuestros clientes, que también nos exponen a nosotros como abogados, y después también quisieron agregar a algunos funcionarios de las reparticiones que firmaron las denuncias. Que no se retractaron. Sí, claro. Sí. Claro, porque no solamente somos nosotros los abogados los que estamos denunciados, sino también los familiares de estas personas que fallecieron desempeñando su tarea. También los funcionarios de la Comisión Médica, porque están denunciados funcionarios de la Comisión Médica de acá de Tucumán y de la Comisión Médica Central de Buenos Aires. Y a su vez también los empleadores, o sea, los distintos agentes de la administración pública que suscribieron los formularios de denuncia. Si esta, o sea, con esta causa ya reactivada, si se quiere ahora, después de tantos años de estar quieta, ¿la Caja Popular tiene la posibilidad de decir, che, hay una causa penal que está activa, que todavía está en el proceso de investigación, presento un recurso de amparo para no pagar lo que tengo que pagar? ¿Se puede hacer eso? Intentó hacerlo, como bien lo explicaba recién la doctora, con un instituto que es la prejudicialidad, pero en el 99% les rechazaron la pretensión esa de la prejudicialidad, incluso los multaron por conducta temeraria y maliciosa. Ajá. Porque es una actitud que es evidente, dilatoria, para obstaculizar el proceso. Claro. Y hasta el momento, por suerte y para suerte de nuestros clientes, los jueces laborales están haciendo lugar y algunos están cobrando ya. Sí, sí. Y los abogados laborales, perdón, los colegas que están litigando con nosotros en el foro laboral, que fueron multados, como dice el doctor, intentan todo el tiempo engañar a los jueces laborales. Insisten, hay una causa penal en curso, algunos se atrevieron a decir estamos imputados, que por supuesto es muy sencillo porque la justicia es una sola, entonces un juez laboral puede preguntar a la fiscalía, che, ¿esto es verdad? O suben chicos hasta escritos invocando medios de comunicación. Sí. Hace poco uno de los abogados porque digamos también tienen como 5, 6, 7 abogados que fueron cambiando un montón de abogados en el foro laboral a medida que iban perdiendo, y uno de los abogados sube, es de público conocimiento, salió en uno de los medios de comunicación que ya fueron imputados, como si fuese eso una referencia en la justicia, pero ahí se nota la intención de ellos siempre que fue de no pagar, y acá las verdaderas víctimas, como bueno, hay una nota que hicimos también en el Tucumano, es como acusar a una persona que perdió un familiar de una situación tan trágica, que quiere sacar provecho de eso para cobrar una indemnización, una locura. Mientras hablan es muy difícil no pensar cuando hablan justamente de estas personas y de quienes son sus mandatarios, como bien decían, que además al tratarse de empleados de la administración pública que estaban ejerciendo tarea, son familias además que han padecido me imagino en muchos casos la pérdida no solo de un familiar, un ser querido, con todo lo que implica, sino también de probablemente el principal fuente de ingreso de su hogar. Estamos hablando de trabajadores, digamos, y la obra social que comparten además con sus pares de empleo público es la que hoy es un doble golpe a traición, digamos, siendo la institución que tiene que velar por este escenario en el que tiene la pérdida del familiar y del trabajador que lleva el pan a la casa. Exacto, sí, en muchos de los casos murieron madres, dejaron niños, nuestros clientes son los padres que quedaron con los niños menores de edad, o también mamás que perdieron al esposo y quedaron sin la persona que llevaba el pan a la casa. No está hablando de funcionarios de la administración pública de cargos jerárquicos, sino de trabajadores de los cargos más rasos, me imagino. Justamente estamos hablando de trabajadores y la mayoría prestaron tarea en limpieza de espacios públicos. Claro. O sea, eran los que mayormente estaban expuestos al virus. Limpiaban la basura de cada oficina, de recolección de residuos, médicos, enfermeras, policías, docentes. Tenemos muchos casos de docentes fallecidos. Bueno, están con nosotros Héctor Sandoval y Mariana Pérez Lucena, abogados que han sido acusados por la Caja Popular de Ahorros y que vienen a contar, por supuesto,
su versión de los hechos, bueno, en una causa que según ellos es para dilatar el pago de indemnizaciones a trabajadores estatales fallecidos durante la pandemia y que tenían, por supuesto, ellos y su familia, ¿no?, de cobrar estos montos. Les agradecemos mucho este tiempo que se han dado de venir hasta acá y de contarnos con lujo de detalles toda esta situación y, por supuesto, bueno, si quieren decir algo más antes de cerrar la entrevista, todo suyo. Bueno, primero muchas gracias a ustedes por el espacio y sí, que se sepa nuestra verdad. Es muy importante el espacio porque por mucho tiempo no la pudimos decir, eso también lo quiero aclarar acá. Son gente poderosa que maneja medios, que nosotros no teníamos una voz y prueba de ello, una cosa que me quedó pendiente de decir es que al inicio, mediante una nota periodística que da un legislador de la bancaria, hace que una de las juezas laborales se inhiba. Se inhibió y dijo que no iba a entender más, entonces eso fue un claro apriete de entrada incluso al Poder Judicial. Así que estamos batallando contra esta gente y vamos a seguir hasta el final, porque eso es lo que hacemos, somos abogados y ejercemos nuestra profesión. Yo solamente agradecerles por el espacio y decirle a nuestros clientes que nosotros vamos a seguir hasta las últimas consecuencias, hasta que ellos cobren las indemnizaciones que les corresponde por los familiares fallecidos. Bien, perfecto. 19:05, nos vamos un toquecito a la música y a la tanda y ya venimos con más La Tucumana de Tarde. Estamos hasta las 20 acá por la 95.9.